Romelberg. Profe Maybelline, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Profe Maybelline. Dígame, profe. No sé si me puede revisar el chat un momentito, que necesito consultarle algo. ¿Está bien? Sí, mientras se conectan los demás jóvenes. Y creo que yo también había hecho a un lado la competencia del 209. ¿Todo bien? Todo bien. Pero... Sigan cuidado, Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Bien. Recomendación, jóvenes. Cuando yo esté dando la clase, por favor, mantengan apagados los micrófonos y la persona que desea participar va a levantar la mano. Ahí tienen la opción de levantar la mano. Les voy a pedir que si no escuchan lo que yo estoy diciendo, levanten la mano y no se dé la situación anterior que yo estuve preguntando y no decían nada.
Entonces vamos a empezar con la temática de lo que es física. Anteriormente habíamos hablado sobre la distancia y el desplazamiento. Hoy vamos a ver, jóvenes, de acuerdo a la rapidez y la velocidad. Entonces, vamos a empezar a ver las diapositivas. Esta vez, jóvenes, no les voy a enviar diapositiva al grupo. Así que van a ir copiando lo que vayan viendo en las diapositivas. Y tienen que prestar atención. ¿Me escuchan bien, verdad? Profe, un poco como trabada. Es que muchas veces no es mi internet, sino que tiene que ver con el internet de los celulares. No, es que es como distorsión lo que se escucha y nuestro internet está bien. Entonces tiene que ser alguien que tiene el micrófono encendido, porque si todos tienen el micrófono encendido, entonces es poco lo que van a lograr escuchar. Por eso les estoy diciendo que apaguen el micrófono. Ok, vamos a empezar. Igualmente, si no me escuchan, levanten la mano y voy a intentar solucionar, pero no creo que sea problema de internet porque tengo bastante señal del Wi-Fi. Entonces, vamos a empezar, jóvenes. Ok, jóvenes, si ustedes se fijan, anteriormente habíamos logrado ver lo que es la distancia y el desplazamiento. Hoy vamos a ver, jóvenes, lo que es la rapidez y la velocidad. Y para ello vamos a empezar con una técnica dentro del contenido. Y vamos a empezar a ver, nos dice, Esaú y Carlos desean conocer la distancia que logra recorrer en 15 segundos. Si Esaú recorre 87 metros y Carlos recorre 95 metros, ¿quién recorrió una distancia mayor y por qué? Entonces, les voy a dar un minuto para que escriban la respuesta en su cuaderno. ¿Qué piensan de esta gran pregunta? ¿Quién de ellos dos corre a gran mayor velocidad y el por qué? Entonces, corre el tiempo y quiero la respuesta. Trabajando. Sigan, les voy a dar otro minuto. Dense, necesito que enciendan la cámara. Cintia también. Ok, jóvenes, vamos. Quiero saber qué puso Elmer en esta pregunta. ¿Quién recorrería más, Esaú o Carlos? ¿Y por qué? ¿Qué respondió Elmer? Yo respondí que Carlos porque tuvo una velocidad más rápida en los 15 segundos. En los 15 segundos. Vamos. Génesis, ¿qué me podría decir?
Génesis. No sé, profe, no he contestado nada. Ok. Esperanza, ¿qué me podría decir, Esperanza? ¿Quién recorre más? ¿Recorrerá más Esaú o recorrerá más Carlos? Vamos a ver, Marcela, ¿nos puede dar su opinión? Ah, permítame, Kenia, dígame. Carlos, porque corrió 95 metros más que Esaú. Ok, Marcela, dígame su opinión. Carlos, porque tuvo mayor velocidad en 15 segundos que Esaú. Ok, Roberto, Jasmine, ¿qué me podrían decir? Pues yo puse de que Carlos recorrió fue más rápido, porque en tan solo 15 segundos recorrió 95 metros. Y yo puse de que Carlos recorrió mayor distancia, ya que él recorrió 95 metros en 15 segundos. Es decir, que recorrió 8 metros más que Saúl. ¿Romen? ¿Qué contestó usted, Romen? Catherine, Michelle, dígame, ¿qué contestó usted? Yo le puse que Carlos recorrió más distancia porque recorrió 95 metros. Tuvo más distancia que Esaú. Ok, Denzel. No lo escucho, Denzel. No lo escucho. Sí, siento que hace la mímica que habla, pero no se le escucha. No sé qué. Carol, ¿qué nos podría decir, Carol? Vengo entrando, es que la aplicación no me dejaba entrar. Ok. Cintia. Yo puse que Carlos recorrió más porque recorrió más metros en los mismos 15 segundos. Ok, jóvenes, les voy a decir de que están equivocados. Ahora, ¿por qué? Porque Esaú y Carlos desean conocer su distancia si lo recorren a 15 segundos. Ok, nosotros tenemos una fórmula que vamos a ir viendo más adelante, que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Ahora bien, si ustedes dividen 87 entre 15, ¿cuánto es? Vamos, su calculadora, 87 entre 15. 5.8. 5.8. 87 entre 15. Sí. Ok, ahora bien, ¿cómo llegaron a decir ustedes que Carlos era mayor? Era el por qué. Eso quería saber por qué ustedes decían que era mayor. Si dividimos 95 entre 15. 6.3. Correcto, entonces su respuesta estaba correcto, pero lo que quería yo ver, cómo ustedes sabían que era Carlos corrió mayor. Si ustedes se fijan, de 5.8 a lo que es 6.3, tiene una gran ventaja lo que es Carlos. Y ustedes pudieron lograr observar de acuerdo a los metros que había avanzado cada uno, pero tomando en cuenta también los 15 segundos. Entonces, la rapidez y la velocidad es de acuerdo a la fórmula que es la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, está muy bien su respuesta, solo que había que haber un poquito de análisis, pero me gustó que hayan participado en esta actividad. Entonces, vamos a empezar a ver a lo que es el siguiente, el tema, y nos habla sobre la rapidez. La rapidez, jóvenes, es la distancia recorrida de una unidad de tiempo. Si nosotros hablamos de la rapidez, jóvenes,
estamos hablando ya sea la rapidez en la que viaja la luz, que la rapidez que viaja la luz es de 3.8, de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También hablamos de una rapidez cuando hablamos de una órbita. Y los órbitas son 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Pero también podemos hablar de una rapidez cuando el avión viaja y a cuántos kilómetros o a cuántos metros viajará ese avión. Y si ustedes se fijan, también hablamos de acuerdo al ejemplo que tenemos de un automóvil. ¿Cuánto recorrerá ese automóvil? ¿A cuántos kilómetros? ¿A cuántos metros? Y por segundo. Sucesivamente, jóvenes, cuando nosotros hablamos de rapidez, no solo estamos hablando del desplazamiento o la distancia. Más que todo, el término de rapidez y la velocidad se usa distintamente en la vida diaria, pero en la física es necesario establecer distinciones entre ellos. El término de velocidad, en este caso, se usa para representar tanto la unidad como valores numéricos y tipos de unidad, así como también la dirección en la que se mueve un objeto, que puede ya sea por su parte la rapidez, o hace referencia a la unidad de la velocidad con la que se mueve el objeto. Entonces, jóvenes, para que nosotros podamos establecer lo que en sí es la rapidez más que todo, en todo objeto en movimiento siempre recorre ciertas distancias a lo largo de un tiempo, ya sea transcurrido ese tiempo. Por ejemplo, como nosotros vemos aquí, el automóvil. El automóvil, jóvenes, puede recorrer varios kilómetros en una hora o más que todo también puede deducirse, ya sea la rapidez a una referencia media o la rapidez de un cuerpo durante un periodo en específico. Entonces, cuando hablamos de la rapidez, nosotros estamos hablando que para poder explicarlo, nosotros nos planteamos lo siguiente. Aquí lo que tenemos es un ejemplo y nos dice: 3 personas presencian una carrera de autos y ubican al borde de la vía, de tal manera que la primera se encuentra a 40 metros de salida. Entonces nos está diciendo que la primera distancia se encuentra a 40 metros de la salida y las otras dos se ubican separados de 40 metros entre sí. Para medir el tiempo en que se desplaza uno de los vehículos, cada quien cronometra cuánto tarda el automóvil en recorrer la distancia que existe entre la posición del punto de salida y, si ustedes se fijan, en la tabla registra los valores. ¿Me escuchan bien todavía? Ok, jóvenes. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de este ejemplo nos da 3 tipos de trayectorias por las cuales la primera salida es de 40 metros. X, jóvenes, X es la distancia o la rapidez en la que va a viajar un automóvil, un avión, entre otros objetos. Entonces, él marca 3 trayectorias y esas 3 trayectorias nos dicen que en la primera trayectoria tuvo un tiempo de 5 segundos en recorrer 40 metros. La segunda trayectoria ya nos dice que su tiempo de 9.9 segundos corrió 80 metros y 13.9 segundos recorrió lo que son 120 metros. Entonces nosotros, para poder calcular el cociente entre la distancia recorrida por el automóvil y el tiempo transcurrido, se obtiene un valor denominado rapidez media, y la rapidez media, jóvenes, es V. Y eso es decir que la rapidez media va a ser igual a la distancia recorrida, que es X en metros, por el tiempo empleado, que va a ser T sobre segundos. Entonces, quiero que siempre tengan en cuenta
que la rapidez media, jóvenes, va a ser que esa rapidez media, sus unidades van a ser metros sobre segundo. La distancia van a ser los metros y se expresa con X. Y el tiempo va a representarse con una T, pero su unidad son segundos. ¿Estamos bien hasta ahí? Levanten el meñique o el like para verlos en la camarita, que si van bien o van muy mal. ¿Me van entendiendo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ok. Alan, ¿puede apagar el micrófono? Ok, sigamos. Dentro de ellos, jóvenes, de lo anterior, si ustedes se fijan que para determinar la distancia es el cambio de la posición de un objeto. Entonces, cuando nosotros nos referimos al cambio de la posición de un objeto, es decir, que para que un movimiento sobre el eje X, la distancia va a ser el cambio de la variable. Y ese cambio de la variable va a ser entre dos valores. Si se mueve en línea recta, va a ser X sub 0 y X sub F. Cuando hablamos de X sub 0, jóvenes, estamos hablando de una distancia inicial y una distancia final. Y para poder encontrar el valor de X entre esos dos valores, vamos a restar lo que es la distancia final menos la distancia inicial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ok. Ahora bien, esta variable se representa por delta X, que va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial. De igual modo, la distancia recorrida ocurre cuando el intervalo de tiempo transcurrido entre T0, que es el tiempo inicial, y el tiempo final, y el cual se representa delta T, que va a ser igual a al tiempo inicial menos el tiempo final. Ahora bien, con base a esta notación, la rapidez media se va a expresar de la siguiente fórmula. Quiero que anoten la fórmula, jóvenes, donde nos dice que la rapidez media va a ser igual a delta X entre delta T. Y eso va a ser igual, sabiendo nosotros que delta X va a ser lo que es la distancia final menos la distancia inicial entre delta T, que delta T sabemos que es el tiempo inicial menos el tiempo final. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el automóvil y el tiempo empleado en recorrerla. Ahora bien, para que nosotros podamos entender sobre la rapidez media y cómo nosotros utilizamos lo que es delta y delta X, que es la distancia, y delta T, que es el tiempo transcurrido, vamos a utilizar el ejemplo anterior. Si ustedes se fijan, el ejemplo anterior tenemos lo siguiente, y todos los quiero con su calculadora en mano. Ok, si ustedes se fijan, para el ejemplo anterior, la rapidez se registraba en esta tabla, que teníamos la trayectoria 1, trayectoria 2 y trayectoria 3. Dentro de ellos teníamos lo que era el intervalo de la distancia en metros y el intervalo de tiempo sobre segundos. Para que nosotros podamos hacer uso de la ecuación, nosotros primero vamos a lo que es a restar lo que es delta X y dijimos que delta X, jóvenes, es X sub 1, que va a ser la distancia final menos la distancia inicial. Entonces,
si nosotros aquí no tenemos una trayectoria y nos dice que es la primera trayectoria de su partida, que anteriormente nos decía el ejemplo, entonces la trayectoria inicial, por ende, nos corresponde a 0. Entonces, si nosotros hacemos 40 menos 0, eso nos va a dar igual a 40. Entonces, ya tenemos que el delta X va a ser 40. Ahora bien, la trayectoria 2 va a depender a la trayectoria 1. Si la trayectoria 2 tiene 80 que recorrió en 9.9 segundos y tenemos una primera trayectoria de 40, entonces restamos, que esta sería lo que es la distancia inicial por la distancia final. Entonces, 80 menos 40 es igual a 40. Entonces, tenemos una segunda trayectoria que nos da delta sub X. Sucesivamente, entramos a la tercera trayectoria. La tercera trayectoria, nosotros agarramos el punto anterior donde se quedó la segunda trayectoria. Y nos dice que tenemos 120 metros que recorrió en 13.9 segundos. Entonces, 120 menos 80 de la segunda trayectoria en el cual se quedó, que sería la trayectoria final, eso nos va a dar un total de 40. Ahora bien, ¿vamos bien hasta ahí o se les dificultó? Esperanza, ¿va bien? María José. Sí, profe. Ok. Génesis, ¿vamos bien? Alan. Sí. Cintia. Sí. Los demás, con el meñique también, ¿sí? Ok, vamos bien. Denzel. Bien, entonces, ya que tenemos la trayectoria, jóvenes, procedemos a encontrar lo que es delta X. Y delta X nos dice que el tiempo inicial menos el tiempo final. Entonces, si ustedes se fijan, cuando la trayectoria de 40, que es la trayectoria 1, tiene un tiempo en segundos de 5.0. Ahora bien, como todavía estaba en reposo y todavía no salía dentro del automóvil en marcha, entonces su tiempo siempre va a ser 0. Todavía no ha marcado los segundos, sino que marca ya cuando ha recorrido 40 metros de distancia. Ahora bien, lo procedemos a hacer lo mismo. 5 menos 0 nos da un total de 5. Ahora bien, en la trayectoria 2 volvemos a lo mismo, que la trayectoria 2 recorrió en 9.9 segundos 80 metros. Y esos 80 metros o esos 9.9 segundos le vamos a restar los 5.0 segundos de la primera trayectoria que hizo. Entonces, esto es un total de 4.9. Sucesivamente tenemos la tercera trayectoria, jóvenes, y esa tercera trayectoria nos dice o nos estipula que 13.9 o lo que es 13.9 menos el tiempo del segundo de la segunda trayectoria, que es 9.9. Entonces, la resta de 13.9 menos 9.9 es un total de 4.0. ¿Estamos bien ahí? El meñique. Ok. Ahora bien, ¿cómo ustedes saben cómo nosotros sacamos la rapidez media? Anteriormente les habíamos visto la ecuación y que la ecuación para sacar la rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo empleado.
Entonces vamos a sacar esa rapidez media dentro de la trayectoria 1, 2 y 3. Ahora bien, 40 entre 5, ¿cuánto le da? Elmer. Ya le digo, profe. Ok. A 8. A 8 metros sobre segundo. Nos da la primera trayectoria o la rapidez media de esa primera trayectoria. Ahora a ver, Janslin, ¿puede hacerme la segunda trayectoria de la rapidez media? ¿A cuánto nos da? 8.2 8.2 ¿qué? metros sobre segundo. Correcto, vamos bien. Ahora bien, Rommel, ¿me podía hacer la tercera trayectoria? ¿10 qué? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces ya entendemos lo que es la rapidez de la velocidad o la rapidez media. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Profe, yo una. Ajá, dígame, Roberto. En la segunda de 80, de 9.9, fíjese que me da mi... No. Sí, la segunda. Ajá. En la rapidez media me da 8.1. 8, pero es que, o sea, lo redondeó. Usted lo redondeó. Sí, por lo general, si ustedes se fijan, dentro de la resta, 13.9 menos 9.99, ¿cómo les da? Les da 3.9. 13.9. Menos 9.9. 9.9. Ah, 4. Les da 4.0, creo. No. Pero si ustedes se Me dio fijan, 4. Sí, 4. si ustedes se fijan, la división de 40 entre 4 es 10. Sí. Entonces está correcto. Entonces no entiendo por qué le salió otro dato. No, pero es que hablamos del hablamos del de la trayectoria. Sí, de la trayectoria del 2, sí. Es que ahí ok. salía 8.16. Sí, lo redondeé, porque acuérdense que como el 6 es mayor que el 1, entonces aumenta una cifra. Ok, entonces cuando podamos redondearlo, lo redondeamos. Redondean correctamente, tienen que redondear. Ok, gracias, profe. Bueno, sigamos. La velocidad, jóvenes. Ahora vamos a ver en qué se desplaza la rapidez media. Se desplaza a una velocidad. Y esa velocidad, jóvenes, permítanme. La velocidad es la razón del cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, más que todo, ya la velocidad entra al cambio de la posición que va a ejercer el vehículo en la posición con respecto al tiempo. Entonces, para nosotros poder calcular el cociente entre el desplazamiento total de un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo, nosotros tenemos que tener y tomar en cuenta siempre que la velocidad media, anteriormente habíamos hablado de la rapidez media, hoy vamos a hablar de la velocidad media. Son dos términos muy diferentes. Y esa velocidad media nos dice que va a ser el desplazamiento por el tiempo transcurrido. Acuérdense que el desplazamiento anteriormente habíamos dicho que es de un punto a un punto B. Entonces ya no estamos hablando de la distancia recorrida, sino que estamos hablando el desplazamiento que él obtuvo al momento de desplazarse a tal lugar. Entonces ya hablamos de un desplazamiento de un punto B o de un punto a un punto B entre el tiempo transcurrido. ¿Estamos bien hasta ahí? La miro con duda, Marcela. Sí, podría repetir esa parte otra vez, por favor. Ok, entonces, miren, anteriormente habíamos visto la ecuación de la rapidez media y si ustedes se fijan, la rapidez media lo que hace es la distancia recorrida entre el tiempo empleado.
Ahora bien, cuando hablamos de la velocidad, jóvenes, estamos hablando del desplazamiento que hay entre esa distancia por el tiempo transcurrido. Anteriormente yo les había dicho que el desplazamiento es de un punto en específico a otro punto en específico. Por ejemplo, les hacía ver la otra vez de usted, Marcela, con María José Enríquez, que para que María José Enríquez llegara a su casa, ella se tenía que desplazar por varias cuadras hasta llegar a su casa. Pero lo que cuenta como desplazamiento es de la casa de ella a su casa. Entonces, ya la distancia recorrida no tiene nada que ver con el desplazamiento, porque ella lo único que hizo es desplazarse de un punto a un punto B. Entonces, esa es la velocidad media que va a estudiar el desplazamiento, el comportamiento de ese objeto en un tiempo transcurrido. ¿Vamos bien ahora? Sí. Ahora sí, ok. Sí. Entonces, esa velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Levanten el meñique, a ver si todos me entendieron esta parte o vuelvo a explicarla. Elmer, ¿le entiende? Carol, Alan. Sí, ok. Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, jóvenes, para que nosotros podamos encontrar el desplazamiento, se va a expresar de la siguiente manera. Ahora quiero que tomen en cuenta que la expresión para el desplazamiento va a ser delta X y ese delta X va a ser X sub 2 menos X sub 1. Si el desplazamiento ocurre en el intervalo del tiempo, entonces estamos hablando de tiempo sub 1 y un tiempo sub 2. Entonces prácticamente es casi la misma ecuación de la rapidez media, solo que aquí más que todo ya hablamos del desplazamiento y el tiempo transcurrido. La rapidez y la velocidad media, si el sistema internacional, jóvenes, se expresa en metros por segundos, entonces la velocidad media también se puede representar por kilómetros sobre horas. Entonces siempre tienen que tomar en cuenta estas unidades, ya sea metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Yo necesito que ese ejemplo ustedes lo comprendan. Entonces, voy a hacer para acá y voy a abrir lo que es PowerPoint para que podamos realizar el ejercicio. Me dan un ratito, jóvenes, ya les explico. Miren la ventana de PowerPoint, ¿o no? Jóvenes, ¿logran ver la pantalla de PowerPoint? Sí. 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 Ok, jóvenes. Entonces voy a pegar lo que me dice el enunciado. Ok, quiero que copien este enunciado, jóvenes, en su cuaderno. El ejemplo. Sí, el ejemplo. Lo tienen en las diapositivas de PowerPoint. ¿Les salen las diapositivas? Sí. Ok, cópienlo.
¿Ya, jóvenes? ¿O todavía no lo habían copiado? ¿Terminaron de copiar? Sí. Ok, jóvenes, entonces vamos a empezar. Necesito que primero, jóvenes, lo que nosotros tenemos que hacer, y siempre se los he dicho, que para que nosotros podamos hacer el procedimiento del ejercicio, nosotros tenemos que siempre nosotros tenemos que sacar los datos. Entonces nosotros primero tenemos que sacar los datos dentro de lo que es el ejercicio, para que después nosotros nos podamos formular la ecuación que nosotros deseamos plantearnos dentro de ello. Entonces, los datos, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente. Nos dice el ejercicio. Quiero que vayan conmigo y miren su cuaderno. Una persona decide ir a recorrer en la mañana. Primero recorre 2 kilómetros hacia el oeste. Entonces nos está diciendo una primera distancia, y esa primera distancia nos está dando que son 2 kilómetros. Todavía se me dificulta, jóvenes. Así que no es lo mismo que estar en la pizarra. 2 kilómetros. Sucesivamente nos dice que se dirige hacia el oeste y luego recorre 4 kilómetros hacia el sur. Entonces nos está diciendo que tenemos una distancia 2 y esa distancia 2 es de 4 kilómetros. ¿Vamos bien? Miran el PowerPoint. ¿Logran ver PowerPoint? Logran ver la pantalla donde estoy explicando el ejemplo. Ok, jóvenes. Siempre levanten el meñique cuando les hago preguntas si miran la pantalla de Paint, donde estoy explicando el ejercicio. Sí, ok. Ahora bien, ya que nosotros tenemos la distancia 1 y la distancia 2, nos dice si realizo este recorrido en 40 minutos. Entonces, ¿qué me está dando? Me está dando el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a esos 40 minutos. $40 minutos. Ahora bien, dentro de esos 40 minutos, ¿cuál fue su rapidez media? Nos está diciendo cuál es esa rapidez media que nosotros la desconocemos y nos está diciendo que sus unidades tienen que estar en kilómetros sobre horas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Solo Heise, Denzel, Génesis y de ahí nadie más. ¿Vamos bien o vamos mal? Catherine. Elmer. Ok. Listo. Ahora bien, como nos está pidiendo, jóvenes, la rapidez media y sabemos nosotros que su fórmula de rapidez, ay, disculpen que estoy escribiendo bien feo. Su fórmula, dígame. Pero yo solo le estoy viendo donde dice ejemplo, no estoy viendo que está explicando en otra página. Por eso les estaba preguntando ya rato si miraban la página. No.
Qué barbaridad, jóvenes. ¿Qué les pasa? Ok. ¿Ahora? Sí. Ahora bien, ahora sí. Listo, pues. Ok, jóvenes, vuelvo y repito, para que no nos se pierdan y porque ya tenía el ejemplo desarrollado y pensé que lo estaban viendo. Entonces, volvamos a leer el enunciado y nos dice, una persona decide ir a recorrer en la mañana. Primero recorre 2 kilómetros hacia el oeste. Entonces nos está dando la primera distancia, que son 2 kilómetros. Y luego recorre 4 kilómetros al sur. Entonces nos está dando una distancia 2. Y nos dice si realizó este recorrido en 40 minutos. ¿Cuál es su rapidez en kilómetros? Entonces nos está diciendo cuál es la rapidez media en kilómetros sobre hora. Si nosotros conocemos su fórmula, que la velocidad va a ser igual a lo que es X sobre tiempo. Pero, ok, ahora bien, como nos están pidiendo kilómetros y nos están pidiendo horas para que nos puedan dar las unidades de tiempo en hora, nosotros tenemos que convertir esos 40 minutos a hora. Y sabemos, jóvenes, que 40, ¿se acuerdan que 40 minutos, cuánto equivale a un minuto, Catherine? A horas, ¿cuánto equivale? ¿Cómo? ¿Cuánto equivale una hora a minutos? 60 minutos. 60 minutos. Entonces, sabemos que cuesta 60 minutos y procedemos a convertir. Una hora. Ahora bien, ¿cuánto les da esta conversión? Si cancelamos minutos por minuto para que nos dé hora, ¿a cómo nos da? ¿A cuánto nos da? 40 entre 60. Creo que da 0.66. 0.067. 0.66. 66. 0.66. 7. A mí me da 0.667 horas. Eso me da. Aquí normal. Volvámoslo a hacer. 40 entre 60. Me sigue dando 0.66. 0.66 da, profe. 40 Y también a mí me da 0.6. Entonces mi calculadora la defectuosa ahorita, entonces. 40 entre 60, sí, tiene, no, da 0.6666. Eso le da. Entonces acuérdense que como el 6 siempre es un número mayor, se va a redondear la siguiente cifra. Entonces por eso queda 0.667 horas. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, ya que tenemos el tiempo convertido en hora, procedemos a sustituir los valores en la ecuación, sabiendo, jóvenes, que la distancia 2 y la distancia 1 y 2 son de 2 kilómetros y 4 kilómetros. Entonces, en este caso, ¿qué sucedería para solo tener la distancia? ¿Creen que se sumarían las distancias? Si es la misma persona que recorre tanto al oeste y al sur, entonces la distancia, acuérdense que va a ser la suma de 2 kilómetros, 2 kilómetros más 4 kilómetros. ¿Y eso es un total de cuántos kilómetros? 6 kilómetros. 6. Sí. 6 kilómetros. Ahora bien, procedemos, ya que tenemos los kilómetros y tenemos las horas, procedemos, jóvenes,
a sustituirlas en la ecuación, sabiendo que 6 kilómetros entre las horas. ¿Y cuánto tenemos de las horas? 0.667 horas. Parezco viejita, pero es que así, ni modo, así tengo que trabajar. Ahora bien, ¿cuánto nos da esa división? 8.99. 8.99 kilómetros sobre horas. Sobre horas. Espero que me hayan entendido cómo hice el ejercicio paso por paso, porque comprendan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Yaslin, Roberto, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Génesis. Sí. Esperanza. Denzel, Carol, Elmer, ¿estamos bien? Sí. Catherine, Rommel, Sí, profe. María José, Sí. Cintia, Sí. Kenia, Alan, ¿estamos bien también? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, jóvenes, ya vemos lo que es el primer ejercicio. Ahora vamos a explicar un segundo ejercicio. ¿Miran la diapositiva? No, ¿verdad? Ok. ¿Estamos viendo las diapositivas? Sí. Sí. Ok. Ahora quiero que copien este segundo ejemplo. ¿Ya, jóvenes, copiaron? Bueno, entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio y a explicarles el ejercicio. Ok, vamos a empezar, jóvenes. A ver. Ok, vamos a empezar otro nuevo ejercicio y vamos a deshacer este.
Miran la página de PowerPoint, jóvenes. Sí. 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 Ok. Ahora bien, jóvenes, vamos a leer el siguiente ejercicio y nos dice la siguiente manera. Nos dice, si la rapidez de un automóvil es constante, se afirma que recorre espacios iguales en un tiempo iguales. Y se dice, por ejemplo, que mantiene la velocidad constante de 100 kilómetros sobre hora si se sabe recorrer. Entonces, lo primero que nos está diciendo son los datos. Cuando él nos habla de datos, jóvenes, nos está hablando de que la distancia o las trayectorias que él recorre, siempre su distancia va a ser 100 kilómetros. Apaguen el micrófono, por favor. Sobre hora. Entonces, ya que nosotros tenemos eso o estos datos, nosotros procedemos a hacer uso de la tabla que tenemos que nos dice la posición a cada instante. Tenemos la distancia en la cual se desplazó 1, 2, 3, 4, 5. Hizo 5 trayectorias. ¿Están viendo su tabla? ¿Ya terminaron de copiar? Levanten el dedo. ¿Terminaron de copiar la tabla? Ok. Entonces sigamos. Entonces, jóvenes, nos da la distancia X en kilómetros y el tiempo en horas. Ahora bien, para que nosotros podamos verificar que el vehículo se mueve con una velocidad constante, empezamos a sacar y a sustituir los valores en la fórmula. Entonces, cuando nosotros empezamos a sustituir los valores en la fórmula, ay no. En la fórmula, jóvenes, y sabemos que la fórmula es que la velocidad o la velocidad de la rapidez media va a ser igual a lo que es X sobre el tiempo. Entonces, a nosotros en el cuadro nos da los primeros datos y nos dice que los primeros datos son que X es igual a 0 y que T es igual a 0. Entonces, estos datos los vamos a sustituir en la ecuación de la rapidez media es igual a la distancia por el tiempo. Entonces, si nosotros sustituimos que la velocidad va a ser igual a 0 entre 0, eso nos da un total de ¿cuánto? Nos va a dar un total de lo que es 0 kilómetros sobre hora. ¿Estamos bien ahí? Ahora bien, ahora nosotros hacemos el segundo ejercicio y el segundo ejercicio nos habla dentro de la tabla los siguientes datos. Nos dice que para X tenemos en la tabla el dato de 25 y que tenemos el tiempo de 0.25. ¿Vamos bien? Entonces, estos valores los vamos a sustituir en la ecuación donde la velocidad va a ser igual por la distancia, que es 25,
entre el tiempo, que es 0.25. Eso le da un total de ¿cuánto, Alan? Profe, es que tuve que mover el celular. Profe, a mí me salió 100. Correcto. A 100 kilómetros sobre. 100 kilómetros sobre hora. A 100 kilómetros sobre hora. Ahora bien, ahora saquen ustedes los demás datos. Vamos a ver. Para la trayectoria 3, 4 y 5, ¿cómo les sale? Vamos, trabajando. Profe, ya. Ok, permítame. Ok. ¿Cómo van los demás? Profe, Dígame. ¿puede poner la tabla otra vez, por favor? Yo pregunté ya rato, jóvenes, si la habían copiado. Ok, vamos a ver si puedo compartírselas. ¿Ya? Sí, profe, ya. Ok. Cintia, ¿cuánto le dio la velocidad 3? A 100. Ok. Roberto, ¿cuánto le dio la velocidad 4? 100 kilómetros sobre hora. Vamos bien. Robin, el último, ¿cuánto le dio? Lo he hecho, profe. Como que no lo ha hecho, Robin. ¿Y la calculadora? A usted es el que poco miro que me está trabajando. Bueno. ¿A cuánto le da la última velocidad? Esperanza, ¿a cuánto le da la última velocidad? Da 100. Da 100 también, correcto. Ahora bien, jóvenes, ya que nosotros encontramos la rapidez de la velocidad de las cinco trayectorias que nos da en la tabla, entonces sabemos nosotros que para que nosotros comprobemos que la velocidad es constante a 100 kilómetros en una hora. Ahora bien, para que nosotros podamos entender por qué la velocidad va a ser constante, estos datos que nos da la tabla se pueden construir en una tabla o en una gráfica que permite observar el comportamiento proporcional del automóvil. Al moverse en un tiempo determinado, entonces vamos a empezar a realizar la gráfica para que miren ustedes cuál es la distancia o cómo es la gráfica en sí de la trayectoria o de la velocidad constante.
El eje X, el eje Y, jóvenes, va a ser la distancia recorrida en kilómetros. Ese es el eje Y. Y el eje X, jóvenes, siempre va a ser el tiempo transcurrido en horas. ¿Estamos bien ahí? Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, en la tabla, lo que es la distancia nos toma los valores de 0, 25, 50, 100 y 200. Entonces, esos valores son los que nosotros vamos a graficar en la gráfica 0, 50, perdón, 0, 25. Ahora vamos con 50. Ustedes háganlo bien bonito en su cuaderno. Yo es porque no hay cómo hacerlo. 50. Tenemos el otro valor de ¿cuánto? De 100. Y tenemos 200. Ahora bien, dentro del eje X vamos a poner los valores de las horas. Y las horas nos dice 0. Tenemos 0.25, que es por aquí, 0.25. Tenemos el otro tiempo, que es de 0.5. Tenemos 1. Y tenemos 2. Ahora bien, si ustedes se fijan en la velocidad 1, jóvenes, cuando hicimos lo que es la rapidez dentro del valor 0 en kilómetros en distancia y el tiempo 0, entonces prácticamente el eje nos marca en el punto 0 y ese punto 0, jóvenes, es este punto que nosotros tenemos aquí dentro de la gráfica. ¿Pueden ver el punto rojo? Ok, ahora bien, nos dice la velocidad 2 que se encuentra entre 25 y 0.25. Entonces, graficamos entre 25 y 0.25. La siguiente trayectoria nos dice que la distancia se encuentra a 50 kilómetros de 0.5. ¿Vamos bien? Y que la distancia 4 se encuentra a 100 kilómetros 1 hora. Y la siguiente se encuentra a 200 kilómetros a 2 horas. Si ustedes se fijan, jóvenes, la trayectoria que ejerce este automóvil va a ser constante porque nos da una línea recta. Y cuando nosotros hablamos de una línea recta, los movimientos que va a realizar la velocidad va a ser constante. Entonces, aquí lo que describe que en una recta o la gráfica es la posición del tiempo donde depende la velocidad del automóvil. Entonces, necesito que copien esto. Bien bonito, lo hacen con una regla y porque acuérdense que me tienen que mandar el contenido. Yo sé que ustedes trabajan bien bonito. Profe, una pregunta. Dígame. El eje X es la distancia y el eje Y el tiempo. Correcto, el eje Y es la distancia y el eje X es el tiempo. Ah, ok, gracias. Bueno.
Esperanza, ¿por qué me apagó el video? No la miro, Esperanza. Cintia, tampoco la veo. Ah, sí, ya la vi. Solo le miro la cabeza, Cintia. ¿Ya, jóvenes, ya copiaron? ¿Ya copiaron, jóvenes? El meñique. El like. ¿Ya copiaron? Genesis me dice que sí. Elmer me dice que sí. ¿Quién más? Cintia. Ok, entonces vamos a pasar al último ejercicio y ya cuando miremos el último ejercicio les dejo la tarea de asignación. Esa tarea de asignación, jóvenes, me la van a mandar al correo. Saliendo de la clase yo les voy a enviar el correo en el cual ustedes por medio del correo me van a mandar la foto de la evidencia de su tarea. ¿Les parece? Sí. Ok, estamos bien. Entonces vamos por el tercer ejercicio y ese tercer ejercicio, jóvenes, nos dice lo siguiente. Quiero que lo copien. Profe, se apagó la... Profe, se le quitó. Ok, voy. ¿Ahí? Sí. Ok. Ya le hablo, tía, estoy en clases, sí. ¿Ya, jóvenes? No. Ok, voy a esperar. Ok, entonces quiero que me presten atención en este ejercicio y leamos de acuerdo a la imagen y que puedan dibujar estos dibujitos de abajo de su ejercicio. Nos dice, Carlos y Daniela se ven cuando están a 100 kilómetros el uno del otro. Entonces, ellos prácticamente en la primera imagen se miran de alejados a 100 metros cada uno. Ahora bien, en ese momento corren a encontrarse. Carlos recorre con una velocidad constante de 7 metros sobre segundo. Entonces, Carlos corre para poderse encontrar con Daniela 7 metros sobre segundos. Y Daniela con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Ahora bien, nos dice el ejercicio en qué momento
y a qué distancia se encontrarán a partir del punto de partida de Carlos. A qué momento y a qué distancia se encontrarán a partir del punto de partida de Carlos. Ahora bien, vamos a proceder a explicar el ejercicio. Ok. Ahora bien, jóvenes, nosotros tenemos lo que es a Carlos. ¿Me escucha? ¿Sí? No, lo quería decir, ya me escuchaba. Ah, sí, ahora sí. Ya. Entonces, jóvenes, lo que vamos a proceder, lo primero es a sacar los datos para que nosotros podamos entender la distancia que hay entre Carlos y Daniela. Entonces, nos dice que ellos están a una distancia de 100 metros. Entonces, cuando nos está dando 100 metros, esa es la primera distancia en los cuales ellos están alejados. Pero dice que cuando hay un acercamiento, tienen una distancia 1, que es la distancia de Carlos, de 7 metros sobre segundo. Si no me equivoco, 7 metros sobre segundo. Y me dice que Daniela, que va a ser la distancia 2, dice que está a 5 metros cerca de Carlos. ¿Estamos bien? Ahora bien, para que nosotros podamos encontrar la ecuación sobre la distancia, nosotros tenemos lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta muñequita que estoy haciendo de color rojo va a ser Daniela. Y el muchachito de color azul va a ser Carlos. Así que no se burlen de mi dibujo, que es lo que se están burlando. Ahora bien. Ahí lo hice también, profe. No me quedan perfectos, lastimosamente no. Entonces, dentro de esta línea, jóvenes, si ustedes... Ay, tengo complicaciones. No me quiere dar. Ok, dentro de esta línea, jóvenes, si ustedes se fijan, la distancia que toma Carlos nos dice que es una distancia 2 y la distancia 1 o x1 va a ser lo que es Daniela, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora bien, nosotros para poder encontrar la ecuación de la distancia nos dice que ellos anteriormente estaban alejados 100 metros, pero desde los 100 metros va a ser igual a la trayectoria de lo que es x1 menos, perdón, más, porque son las distancias, se suman x2, ¿sí? Ahora bien, como el movimiento es constante, jóvenes, siempre nosotros sabemos que cuando habla del movimiento es constante, vamos a utilizar la fórmula de que la velocidad o la rapidez media va a ser igual a x sobre el tiempo. Y cuando hablamos de eso, nos está diciendo que x, por lo general, es la cual nosotros vamos a encontrar cuál es el desplazamiento o la distancia de esas dos personas. Si nosotros ya tenemos lo que son los metros y la distancia, pero nosotros lo que queremos saber es el transcurso del tiempo por el cual estas dos personas al encontrarse tienen una distancia, o sea, qué cercanía tienen ellos al verse encontrado cuando prácticamente estaban alejados a 100 metros. Entonces, como queremos encontrar a X, que queremos saber la distancia cuando ya están los dos encontrados, vamos a proceder a despejar. Y acuérdense que cuando tenemos una división, jóvenes, y lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, en este caso, como queremos dejar a X sola y el tiempo está dividiendo, pasaría al otro lado a ¿qué? ¿Qué pasaría a ser? El tiempo multiplicando. Entonces nos queda que X
va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahora bien, cuando ya tenemos la expresión, a nosotros nos dice que por lo cual esos 100 metros que ellos tenían de alejamiento va a ser igual a x1 más x2, ok, x2, entonces tenemos lo siguiente, que esos 100 metros, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente, a la velocidad 1 por el tiempo de 1 más la velocidad 2 por el tiempo 2. ¿Por qué lo pongo así? Porque estoy viendo la posibilidad de la cercanía al momento de que ellos se alejaron cuando tienen a X1 y a X2 y dentro de ese X1 y X2, Daniela se movilizó a 5 metros y Carlos se movilizó a lo que eran 7 centímetros en un transcurso de un tiempo. Entonces, para ello, nosotros tenemos que identificar su velocidad y su tiempo al momento de juntarse cuando transcurrió los 100 metros que estaban separados. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esta ecuación, empezamos a sustituir, jóvenes. Y sabemos que esos 100 metros van a ser igual a lo que es la primera cantidad. Y sabemos que Daniela, como habíamos dicho que es la distancia 2, Daniela tiene 5 metros. Entonces, Daniela tiene 5 metros de velocidad por el cual corrió a encontrarse con Carlos, pero sabemos que T lo desconocemos en el tiempo de su transcurso, más la velocidad de Carlos, que son 7 metros sobre segundo, y tenemos un periodo o un tiempo de Carlos que tampoco desconocemos por el cual corrió a encontrarse con Daniela. Entonces necesito que copien hasta ahí para seguir con lo demás. ¿Listo? Sí. Ok. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad, jóvenes? ¿O se sienten un poquito perdidos? Bien. Ok. Ahora bien, ya que ustedes copiaron ahí, voy a borrar esta parte. Ahora bien, ya que nosotros tenemos esto, como Carlos y Daniela empiezan a recorrer al mismo tiempo cuando se encuentran los tiempos de T1, jóvenes, y T2 son iguales, entonces por lo general nos queda de la siguiente manera. No voy a escribir de otro color. Los 100 metros va a ser igual a los transcursos de... Perdón, profe, lo puede hacer en otro color. Es que como estoy afuera y no se mira mucho. Ok, entonces lo vamos a hacer afuera. Lo vamos a complacer. Gracias. Ok. Negro. Tal vez mira. Entonces, los 100 metros, jóvenes, va a ser igual. Y como sabemos que el tiempo de Daniela y de Carlos son iguales porque los dos corren al mismo tiempo a encontrarse. Y lo único que uno llegó a 1 kilómetro de 5 metros
a 5 metros sobre segundos por el tiempo, más lo que son 7 metros de Carlos sobre segundos por el tiempo. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esto, de acuerdo a que Carlos y Daniela corrieron a un mismo tiempo, solo que Carlos estaba más alejado que Daniela, procedemos a realizar la ecuación. Si nosotros tenemos, jóvenes, 100 metros y sabemos que la distancia es la suma dentro de ellos dos recorridas, entonces tiempo más tiempo me da igual a tiempo. Y vamos a proceder a hacer la distancia. Y sabemos que para la distancia es la suma. La distancia de Carla, de Daniela, ya no estoy cambiando el nombre, por Carlos. Ahora bien, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que vamos encontrando? Vamos encontrando el tiempo por el cual ellos se juntaron, donde nos queda que T va a ser igual a ¿cuánto? 5 más 7, jóvenes. 12. Permítanme. ¿Cuánto? 12. 12 metros sobre segundos. Ahora bien, si ustedes se fijan, queremos saber cuántos segundos recorrieron ellos dos al momento de encontrarse. Entonces, para dejar solo tiempo, lo que está multiplicando pasaría al otro lado ¿a qué, jóvenes? Dividir. A dividir. Entonces nos queda que el tiempo va a ser igual a 100 metros entre 12 metros sobre segundos. Si ustedes se fijan, se nos cancelan las unidades de metro con metro y nos quedan segundos. ¿A cuánto nos da? 8.33. 8.33. Vamos bien. Punto 33, ¿qué, jóvenes? Segundos. Segundos, correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿ya lo copiaron? Sí. Ok, entonces ahora procedemos a hacer lo siguiente. La ecuación que nos quedaría correspondiente a este ejercicio es la siguiente. Que la distancia partida o la distancia recorrida miren bien. Ok, jóvenes. Entonces, como ya tenemos esto, ahora bien, ¿cómo nos quedaría la distancia? Si nosotros la distancia la queremos encontrar la ecuación de la partida de Carlos o los cuerpos cuando se unen. Entonces, por lo general, nos queda lo siguiente, que la distancia, no sé si se mira que estoy escribiendo. No. No. Permítame, voy a volver a cerrar esto.
Bueno, entonces nos queda lo siguiente, jóvenes. Analizando nosotros la situación, la distancia en la cual a partir de los puntos al partir del punto de Carlos es lo siguiente. Entonces nos queda lo siguiente. Que ya sería x2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. Y esa velocidad, jóvenes, si ustedes se fijan, va a ser 7 metros sobre segundos por el tiempo, que el tiempo ya dijimos que era 8.33 segundos. Ahora bien, ¿eso a cuánto nos da? ¿Un total de cuánto? $58.31. Correcto, 58.31. Cancelamos, jóvenes, segundos con segundos y nos quedan metros. ¿Estamos bien? Sí. Ok, jóvenes. Ahora bien, vamos a terminar de ver el tema. Entonces, vamos a seguir con las diapositivas. La velocidad instantánea, jóvenes, la velocidad instantánea nos dice que para el volumen de un objeto también se puede describir la velocidad con la que se mueve en un instante determinado. Cuando hablamos de la velocidad instantánea, jóvenes, hablamos cuando un automóvil dispone de un volicímetro. Cuando hablamos de volicímetro es cuya función es registrar la medida de la velocidad en cada instante, es decir, la velocidad y su dirección en cada instante por la cual se va a mover el objeto. Apaguen los micrófonos. Bien, la velocidad instantánea, jóvenes, siempre va a ser la rapidez que un objeto muestra en cada instante de tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, la velocidad de instancia siempre va a ser de acuerdo a cómo el objeto se mueve en su rapidez y que esa rapidez con la que marcha el objeto muestra cada instante de su tiempo. Ahora bien, la tarea de asignación. Cópienla. Profe, disculpe. Ajá, dígame. ¿Puede poner la anterior para tomarle captura y después copiarlo? Esta. O ¿La todo. de velocidad instantánea? Sí, gracias. Sí, Espera. Ay, sí, gracias, profe. Ok. ¿Ya copiaron? ¿O ya le tomaron captura de pantalla? Yo le tomé captura, profe. Yo Después lo también. copio. Captura. Son más ágiles con la captura de pantalla. Ok, jóvenes, entonces para que puedan descansar, porque yo igual me siento un poquito cansada, entonces los veo en la siguiente clase. Este es el tema por hoy, dentro de lo que es la rapidez y la velocidad. La tarea, jóvenes, solo son 2 ejercicios, el cual los espero para hoy en la noche a través del correo. Ya les voy a estar enviando el correo, o si lo pueden anotar ahorita antes de que se me olvide, porque voy a una reunión.
Entonces, escriban Mejía Lucía. Todo en minúsculas, jóvenes. Mejía Lucía. 913 @ gmail.com. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok, jóvenes. Entonces, por lo general, esa ya sería lo que es lo final de la clase. Espero verlos en la otra clase. Gracias por su atención y espero que se estén cuidando muy bien, que no estén saliendo de casa. Obedezcan a no salir de casa y utilizar las medidas de prevención. Así que bendiciones, jóvenes. Saludos. Manitas. Lo siento, jóvenes, no puedo desactivar. Pueden salirse, jóvenes, no hay problema, pueden salirse. Lo llaman. Estamos abajo, dice. No es que él me mandó a ver las niñas a mí. Pero a él le gusta ir solo, vaya. No, mamá, no voy a ir a ver las niñas que quieren venir. No, mamá, yo voy a ir a traer las niñas que mira que dicen que quieren venir. Y ya terminan las clases, mamá. Bueno, amor, yo voy a ir a traer las niñas que dicen que quieren venir, mamá. Y ya terminan las clases, mamá. Bueno, yo voy a ir a traer las niñas que dicen que quieren venir, amor. Y ya terminan las clases, mi vida. Oro. Copi marihuano. Juegas de mí. Copi marihuano. No, estúpido. Déjame la camisa. No, Copi.